nos acompaña a esta hora el señor presidente de la Jurisdicción Especial de Paz, el magistrado Alejandro Ramelli. Presidente, gracias por estar en 6 AM. Buenos días. Gracias, Gustavo. Usted un saludo de toda su audiencia. Señor presidente, ¿qué implicaciones, se pregunta la gente en sus hogares, tiene esta decisión de la JEP cuando, además de todo, varias de estas personas están en la vida civil y tienen un ejercicio legislativo? Sí, yo creo que este fallo es muy importante, realmente es un fallo histórico, porque si ustedes se dan cuenta, en la justicia ordinaria de estos hechos, que estamos hablando de 18.677 casos de reclutamiento, y como usted lo mencionaba igualmente, de temas de violencia sexual, de temas de anticoncepción forzada, de abortos forzados, de violencia de género, pues realmente nunca habían sido investigados por la justicia colombiana. Solamente hay 2 condenas en más de 50 años, y solamente por el tema de reclutamiento. Entonces yo creo que era una deuda histórica con las víctimas de estos hechos tan dramáticos, tan lamentables, y precisamente la jurisdicción está dando una respuesta a esas 805 víctimas que confiaron en nosotros y que se acreditaron y que dieron su testimonio. Entonces, esa es la importancia de este fallo. O sea, esto era una deuda histórica que teníamos como justicia con la sociedad colombiana. Presidente Ramelli, gracias por estar en Caracol Radio, es un gusto saludarlo también. Magistrado, una de las cosas que me llamó la atención de esto que ha pasado ayer es que los señores de las FARC, Rodrigo Londoño, Parra, Milton de Jesús Toncel, Catatumbo, Alape, Julián Gallo, en el caso particular de violencia sexual, son todos por ahora responsables por omisión, pero no por acción, por permitir que pasara, pero no por haberlo hecho ellos mismos. ¿Hay también denuncias en contra de ellos que la JEP esté examinando para preguntar si eventualmente van a ser también responsables por acción? Bueno, ahí hay que hacer como varias claridades. O sea, hay algunos cargos que son por acción y otros son por omisión. Entonces, y digamos hay que aclarar. En este auto no hay ninguna imputación directa contra ninguno de ellos por acción, digamos, de haber cometido un tema de abuso sexual, una violación ni nada de esto, ni tampoco por haberlas ordenado. Es como el punto de partida de todo esto. Sin embargo, en el tema, por ejemplo, de anticoncepción forzada, allí desde la conferencia guerrillera del año 93 se dio la orden que no podía haber o que tenía que haber un programa de anticoncepción forzada, y varios mandos lo entendieron incluso con temas de llegar a los abortos y demás, y allí no hubo un control sobre las tropas. Entonces, esa práctica, digamos, tan atroz de llegar a eso, pues no fue efectivamente sancionada. Ahora, en el tema de las violaciones, eso estaba prohibido por los reglamentos de las FARC como tal, y tenían castigos. En algunos casos los aplicaron e incluso llegaron a fusilamientos, pero realmente a pesar de eso, pues es una práctica que se siguió extendiendo y las medidas no fueron realmente eficaces para que este tipo de hechos, pues yo califico de atroces, pues se cometieran. Entonces, digamos, ahí en el auto hay unos temas de acción y otros de omisión que pues habría que examinar, como le digo, dependiendo de cada patrón macrocriminal. Presidente, en este auto importante, claro que sí, de determinación de hechos y conductas, se han documentado varios patrones, 5 en particular. Usted ya hacía mención a algunos de ellos. Yo quisiera detenerme en uno que me parece pues absolutamente atroz, como usted bien señala, y son los homicidios en contra de niños y niñas. ¿Qué encontró precisamente la JEP a ese respecto en esta investigación? Sí, esto, digamos, son las conclusiones de los 805 casos que analizamos. Como le digo, eso nunca se había documentado en Colombia. O sea, nunca la justicia ordinaria había logrado que 805 víctimas directas, pues, declararan. También, como le digo, en esos relatos hay casos donde se dice que algún menor, por ejemplo, que se había escapado o que había intentado fugarse varias veces, se le sometía al régimen disciplinario de los adultos. Y ese régimen disciplinario, que tenía que ver con las fugas o con las deserciones, incluía como máxima pena pues privarlos de la vida. Y en algunos casos se les aplicó a niños. Entonces, eso está documentado, digamos, en el expediente y en el auto. De casos donde ese régimen disciplinario, pues, tan severo como usted escucha, se le aplicaba igualmente a los menores de edad.
7 de la mañana, 13 minutos, una decisión histórica de la JEP que tiene que ver con las atrocidades y las crueldades. No estamos hablando solo de reclutamiento de menores, estamos hablando de todo lo que les hicieron a estos jóvenes: malos tratos, torturas, homicidio, violencias reproductivas, violencias sexuales, violencias basadas en prejuicio de orientación sexual, de identidad, de expresión de género, sometidos durante mucho tiempo a una situación terrible. Vanessa, usted tiene, antes de despedirnos, una inquietud en un tema diferente para el presidente de la Jurisdicción Especial de Paz. Para el doctor Ramelli, a quien me da mucho gusto saludar y no había visto. Hola, doctor Ramelli, desde ese nombramiento como presidente, felicitaciones. Doctor Ramelli, en las últimas horas en el Legislativo vimos una pelea realmente brutal, ¿no?, entre dos legisladores, Polo Polo y David Racero. Polo Polo básicamente negando la existencia de los falsos positivos ante las mamás incluso, que le estaban rindiendo homenaje a sus hijos. Usted pues es el gran investigador de los falsos positivos en Colombia. ¿Qué le respondería a esa gente como Polo Polo que asegura que los falsos positivos en Colombia no existieron? Sí, gracias, Vanessa, por tu pregunta. Yo incluso ayer, como presidente de la jurisdicción, envié dos trinos precisamente rechazando ese tipo de hechos que además están probados judicialmente. Es que, digamos, aquí no estamos especulando o no estamos dando información no contrastada. Eso está contrastado en los expedientes. Y en el caso que usted menciona, que tiene que ver con Soacha, pues los máximos responsables en audiencia pública ya aceptaron, incluso un general de la República. Entonces, pues a mí sí me parece lamentable que todavía se siga negando un hecho que judicialmente está aprobado y donde los máximos responsables aceptaron su responsabilidad, valga la redundancia. Entonces, pues realmente es un hecho muy lamentable. Yo también ayer tuve la ocasión de expresarle mi solidaridad a las víctimas, porque efectivamente es algo que no se debe repetir. O sea, que eso ya es un capítulo que debería estar cerrándose en la historia colombiana, porque, como le digo, está aprobado judicialmente. Y ojalá, magistrado, con un mínimo de respeto para las familias de estas personas que perdieron la vida y lo que han sufrido durante tantos años. Señor presidente de la JEP, muchísimas gracias. Un buen día para usted. Los saludos desde Boyacá. Gracias, un abrazo a todos. Se cuidan. Chao, señor. Ya, adiós. Muy difícil la situación de movilidad entre el occidente y el centro de Colombia por un accidente en el Alto de la Línea, una situación que les hemos venido contando desde muy temprano y que dejó una persona muerta. Harold Bonilla, ¿cómo está la situación a esta hora? Pues Julián, persiste el cierre de la vía entre Calarcá en el Quindío y Cajamarca en el Tolima por un accidente de tránsito que comprometió 3 vehículos, los cuales chocaron uno detrás del otro. Allí se reportó la muerte de uno de los conductores. Esta situación ha generado problemas de movilidad que viajan desde el eje cafetero hacia Ibagué o Bogotá, por lo que se pide paciencia a los viajeros que están detenidos en el peaje Las Américas y en el sector de Versalles en Calarcá. Entre tanto, la calzada opuesta en el sentido desde el centro del país hacia el occidente opera sin ningún contratiempo. Vamos a seguir muy pendientes, por supuesto, de esta información, y mientras tanto les contamos que con el apoyo de helicópteros de la Fuerza Aérea fueron evacuados 7 indígenas Wayuu en las zonas aisladas por el invierno en la Alta Guajira. Martín Tapia. Julián, con personal médico o militar y también rescatistas se logró el traslado de estas 7 personas que requerían atención hospitalaria y que no se habían podido desplazar de la Alta Guajira por el mal estado de las vías y los arroyos. Los helicópteros llegaron hasta Nazaret y Siapana y desde allí trasladaron a las personas al hospital de Maicao. El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, destaca el apoyo de la Fuerza Aérea. De aquí vamos a disponer a llevar todas las ayudas humanitarias, tema de medicamentos y los esfuerzos sobre todo de capacidades para poder llegar a 3 puntos. El primer punto es en Puerto Estrella, Puerto López y en Bahía Honda. Son los 3 puntos que vamos a tener. Hoy debe llegar a Riohacha un buque de la Armada Nacional que transportará 200 toneladas de alimentos y ayudas del Fondo Mundial de Alimentos hasta la Alta Guajira, zonas incomunicadas. Gracias, Martín. Y durante el foro Capitalizando la Tecnología de Movistar Empresas, el Registro Único Nacional de Tránsito afirmó que están trabajando para sacar el pase de conducción en formato digital. ¿Cómo es esta información, Juliana de los Ríos?
En el lanzamiento de Innovation Talks by Movistar Empresas estamos también con la gerente de gobierno del RUN, del Registro Único Nacional de Tránsito, Delia Flechas. Delia, cuéntenos por qué el RUN debe apostarle a la innovación tecnológica. Bueno, es muy importante que todos nuestros trámites y servicios le lleguen al teléfono, al computador de los ciudadanos. ¿Es posible un pase de conducir digitalizado? Estamos caminando hacia eso. Con el Ministerio de Transporte estamos trabajando, tenemos brechas normativas, tecnológicas, de operación, pero hacia allá estamos caminando. Pues estas son las apuestas que tiene el Registro Único Nacional de Tránsito para Colombia y para también todos los conductores del país. Gracias, Juliana. Y la CAR Cundinamarca instaló un puesto de mando unificado para vigilar de manera ininterrumpida la temporada de lluvias en toda esta zona del país. María Paula Pineda. Y también con el objetivo de apoyar la atención de las emergencias y afectaciones que puedan presentarse en algunos municipios, como deslizamientos e inundaciones. Otra de las tareas de la entidad será recomendar a las empresas de acueducto y alcantarillado municipales la adopción de labores de inspección de bocatomas, limpieza de sumideros y alcantarillas para evitar que la obstrucción por elementos o material vegetal impida el paso de agua. Indicaron que este PMU se mantendrá activo el tiempo que sea necesario y se apoyará en los datos técnicos y científicos proporcionados por las más de 430 estaciones que conforman el sistema de monitoreo hidrometeorológico de la CAR. Y abogados de las víctimas en procesos de restitución de tierras criticaron la absolución de Santiago Uribe. Dicen que las víctimas de presuntos delitos de los llamados 12 apóstoles se van a quedar sin conocer la verdad. Mayra Verdades. Y es que como una decisión irracional calificó Gerardo Vega, abogado de Forjando Futuros, que agrupa a cientos de víctimas en procesos de restitución, la absolución de Santiago Uribe en el caso de los 12 apóstoles. Insistió en que el sistema solo funciona para defender élites y dejar en la impunidad un proceso de más de 30 años. Es irracional, es completamente bárbaro que nos demoremos 30 años en un proceso donde nuevamente quedan impunidad los hechos. Hay que recordar que este es uno de los casos judiciales más sonados y largos del país. La etapa final del juicio comenzó en enero de 2021 y desde entonces se esperaba una sentencia.